Bueno, entonces, damos inicio a nuestra reunión de este miércoles 5 de mayo de la Red del Agua de la UNAM y de el CERCHI, el Centro Regional para la Seguridad Hídrica de América Latina y el Caribe, auspiciado por UNESCO. Este es el quinto webinar de una serie sobre los valores del agua que coincide con la prioridad que Naciones Unidas le está dando al tema. El tema de valores del agua es un tema fundamental. Aquí hicimos una primera reunión sobre el valor cultural, una segunda sobre el valor ecosistémico, la tercera fue sobre el valor económico y la del miércoles pasado fue sobre el valor productivo. Esta es sobre el valor social del agua. Y yo diría que el problema muy importante de gestionar un buen manejo del agua se debe precisamente a que el agua no tiene únicamente un valor de algún tipo, sino tiene cuando menos estos 5 valores, y de alguna manera uno tiene que conciliar en el manejo del agua cómo trata cada uno de estos valores del agua. No puede uno hacer solamente el valor económico, solamente el valor social o ecosistémico. Uno tiene que ser integral en el sentido de manejar todos los valores y manejarlo por lo mismo desde distintas disciplinas. Por eso les agradezco mucho a la doctora Judith Domínguez y al doctor Fermín Regadas el que esta mañana puedan ilustrarnos sobre el valor social del agua y qué significa eso para poder hacer una buena gestión del agua. Muchas gracias por asistir con nosotros y me disculpo nuevamente por esta falla técnica que está fuera totalmente de nuestro alcance y de nuestra voluntad. Entonces, si quieren, empezamos esta reunión y vamos a poderles avisar a nuestros suscriptores, a la gente que nos ve, que por este problema técnico vamos a poder hacer la difusión de estas pláticas durante este mismo día para que puedan ellos conectarse. Y les ofrezco que en el conversatorio que será la próxima semana, el primer tema a tratar será el valor social del agua. Les agradezco mucho y me vuelvo a disculpar por esta falla técnica. Jorge Arriaga, por favor, ¿puedes conducir la reunión? Sí, muchas gracias, doctor González Villarreal, y muchas gracias a la doctora Judith Domínguez y al doctor Fermín Regadas por haber aceptado nuestra invitación. Me uno a esta disculpa que ofrece el doctor González Villarreal por cuestiones técnicas que están fuera de nuestras manos, pero vamos a transmitir en vivo este video y aparte lo vamos a subir como siempre a YouTube para que lo puedan ver las veces que sean necesarios. Antes de comenzar con la sesión, me gustaría presentar rápidamente a nuestros dos ponentes. Y después le cedería la palabra a cada uno de ustedes. Tendrían 15 minutos para hacer su exposición. En este momento no tendremos preguntas y respuestas, pero les pido a las personas que nos están viendo en tiempo real más adelante que lo hagan en los comentarios y estas preguntas las sintetizaremos en el conversatorio que comentará el doctor González Villarreal. Bueno, la primera en tomar la palabra sería la doctora Judith Domínguez. Ella es profesora investigadora del Colegio de México, donde también ha sido coordinadora académica del doctorado en estudios urbanos y ambientales. Ella trabajó en la Subdirección General de Planeación de la Comisión Nacional del Agua, ha sido consultora en temas ambientales para diversas instituciones nacionales e internacionales. Forma parte del Comité Técnico de la Red de Gestión e Investigación del Agua de CONACYT, del Grupo de Investigación Agua, Derecho y Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza, y de la Red de Investigación de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en España. Por su parte, el doctor Fermín Reigadas es el director general y cofundador de Cántaro Azul. El trabajo liderado por el doctor Reigadas ha sido reconocido ampliamente, incluyendo los premios de acciones en agua y adaptación, y como una de las mejores 5 experiencias más exitosas en agua y saneamiento para América Latina y el Caribe, en el 6º y 8º Foros Mundiales del Agua, respectivamente. El doctor Reigadas es fellow de Ashoka y miembro de la Junta de Gobierno del Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento de Berriozábal, Chiapas. Él es físico por la UNAM y maestro y doctor por la Universidad de California en Berkeley en el grupo de Energía y Recursos. Muchas gracias a los dos por aceptar nuestra invitación y entonces le pasaríamos la palabra a la doctora Judith Domínguez.
Gracias, Jorge. Gracias, doctor Fernando, por la invitación a participar en esta serie de conversaciones sobre el valor del agua. Esta dimensión es importante, como usted destacaba. Tengo una presentación muy breve que quiero compartir. A ver, ahí está. Bueno, yo tengo unas ideas que me gustaría aquí plantear para la reflexión. Por ahora no va a haber discusión, pero para la reflexión y quizá posterior, bueno, análisis en el siguiente conversatorio que mencionaba el doctor González Villarreal, que se realizará como culminación de esta serie de webinarios sobre el valor que se le da al agua. Entonces tomaré 10 minutos, quizá un poco menos, para exponer estas ideas, y después me gustaría presentarles un video que precisamente resume ese valor social que las personas dan al agua, más aún cuando no la tienen. Creo que más de lo que yo pueda contar aquí desde una perspectiva quizá más teórica o más alejada, lo más importante es cómo se vive esa experiencia ante la escasez o ante la falta de agua que pueden vivir algunas poblaciones. Bueno, el agua en este año que Naciones Unidas, que la UNESCO dedica al lema El valor del agua. Como saben, cada año se celebra el Día Mundial del Agua en el 22 de marzo y van cambiando, ¿no?, los lemas o el tema, la temática sobre la cual se reflexiona, se invita a discutir y a incorporar, sobre todo en las políticas públicas. Claro que un año es un periodo muy corto. Recuerdo que el año pasado estábamos hablando de agua y cambio climático, si no recuerdo mal el tema, o hace 2 años, y todavía no logramos incorporarlo en las decisiones públicas o incluso en las decisiones personales, ¿no?, que todos estamos tomando en el día a día. Este año el lema es el valor del agua. Me sorprendió un poco que el informe todavía no está disponible, y ahora lo corroboré en el tiempo en que esperábamos para iniciar el webinario, porque no lo encontré, ¿no? Y es que todavía no es público el informe del valor del agua, y estaba yo intentando encontrar alguna razón de por qué si no existía un informe, porque quizá no es fácil mostrar esta dimensión, o la hemos mostrado de forma bastante reducida. Y ahora me explico. Porque no habíamos visto hasta ahora, no a nivel internacional o no en tal como Naciones Unidas hoy lo propone, en pensar y repensar el significado que le damos al agua y a la relación que establecemos con ella. Entonces, esta frase la tomé de la infografía que aparece en Naciones Unidas sobre este lema, sobre el valor del agua. El agua significa cosas distintas para cada persona. Como decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Entonces, tiene mucho que ver la formación, el sitio en el que nosotros vivimos, el acceso que podemos tener al agua o no, para valorarla no solo desde un punto de vista social, sino inclusive cultural, a dimensión a la que no me voy a referir porque ya mencionaba el doctor González Villarreal, que esa dimensión ya fue objeto de un webinario. Entonces, el valor social pregunta, ¿no? Y en Naciones Unidas hay una página donde podemos nosotros, o invita a la comunidad, a todo el mundo, a grabar unos pequeños videos, ¿no?, sobre qué significa el agua para ti, qué valor le das tú al agua como consecuencia, qué significado tiene para ti en el hogar, en la escuela, en el trabajo, porque también, y ahí me remito al significado, al concepto de persona personal, y que significaba esa máscara que nos ponemos y que no es la misma dependiendo del contexto en el que yo me desenvuelvo, no es la misma máscara personal que yo utilizo en sentido metafórico, por supuesto, cuando estoy trabajando que cuando estoy en mi hogar, ¿no? Y creo que eso, por ahí va también la explicación que nosotros pudiéramos dar a la interpretación y el significado y el valor simbólico que podemos darle al agua en nuestra vida cotidiana.
Entonces, el agua tiene varias perspectivas. Yo aquí esquematizo las principales que también ya se mencionaba en la inauguración de este webinario. El agua puede tener son manantiales, son fuentes de agua, ¿no? El recurso en sí mismo, pero también puede referirse a la infraestructura hídrica, a los servicios públicos, quizá esto ya nos va sonando un poquito más a nivel individual, es insumo para la producción y el agua tiene un valor sociocultural. Y ahí entonces nos estaríamos preguntando, ¿qué importancia tiene el agua para ti? Y tiene que ver con estas percepciones sociales, individuales o colectivas que nosotros podemos formarnos en nuestro imaginario. Voy a avanzar la página. El agua entonces puede conectarnos con los conceptos de creación, religión y comunidad, y aquí estoy refiriéndome al valor sociocultural del agua. Estaba pensando en las ideas más importantes que quería yo transmitir en este webinario, en tanto esperábamos, y pensaba en el mundo urbano, que no es el mismo que la experiencia que nos puede dar el mundo rural, viviendo en comunidades en las que siempre o generalmente van a estar en contacto con la naturaleza, a esa experiencia que nosotros podemos formarnos viviendo en la ciudad. El ser un habitante urbano, por supuesto que nos hace perdernos, esa sería la palabra que yo utilizaría ahora, de muchas dimensiones del agua. Inclusive llegar al extremo de pensar que el agua sale de la llave, y no es exagerado. Creo que alguna vez hemos escuchado algún comentario de niños o incluso de mayores que dice, cuando les preguntan de dónde viene el agua, y dicen de la llave, ¿no? Porque no conocen otra experiencia, otra relación con el agua que no sea esa. Y por tanto es una experiencia bastante limitada, diría yo, limitada por cuanto a no conocer todo ese ciclo, ¿no? Desde dónde viene y la importancia que tiene de su conservación. Creo que esa es una de las razones que podríamos encontrar al lema del valor del agua de este año, del Día Mundial del Agua, dada la situación de crisis que se está viviendo en muchos países del mundo, ¿no? En muchas latitudes. Entonces, regreso a esa artificialidad que representa el vivir en la ciudad, perdón. Al vivir en la ciudad, que nos hace perdernos muchas cosas. Y el mundo en vías de desarrollo, creo que esta significación limitada que podemos tener del agua es bastante generalizada en el mundo en desarrollo. En el mundo desarrollado y sobre todo de países nórdicos, a partir de una modernidad, posmodernidad reflexiva, creo que se empieza a resituar, ¿no? A volver a pensar en otras dimensiones del agua. Sin embargo, no es tan frecuente, ¿no? El valor social del agua, entonces, atiende a valores intangibles y simbólicos. Contempla aspectos como la disponibilidad y el acceso equitativo, la satisfacción de necesidades básicas, la preservación de las herencias culturales, así como prácticas ecológicamente adecuadas. Y para ello yo quisiera mostrarles un video que realizamos en el 2018 y que me parece pertinente, porque ahí vamos a escuchar de viva voz el valor que ciertas personas o ciertas comunidades le dan al agua cuando carecen de ella. Y este es un trabajo que venimos realizando desde el 2011 en la Sierra Nahual de Songolica, Veracruz, en la región de Songolica. Este es un informe que podrán encontrar en la página del Colegio de México, del Observatorio de Seguridad Hídrica, que resume esas experiencias que nosotros recogimos previamente en el 2011. Tenemos otra publicación sobre el monitoreo social del agua y saneamiento. Entonces, Jorge, si me ayudas o quieres que intente yo presentarlo. Tengo si aquí la doctora, lo hago, nada más se puede dejar de compartir. Dejo de compartir. Gracias.
pan. Si no hay agua, ¿con qué vas a vivir? Es una fuente de vida, porque sin agua pues no se puede hacer nada. No, pues yo digo que sí, el agua es uno derecho de uno. Pues sé que es un derecho humano. Pues contamos como agua potable un tramo que viene de Huitzilapa. Agarramos esta manguera, llega de Huitzilapa. Él lo construyó el INE, ya lleva como 15 años. Pero aparte tenemos otro manantial por aquí arriba, a 200 metros, es lo que llega a la manguera a aquel lado. Lo he construido un tanque de mi propio recurso. Con 20 años aquí vivimos. Estuve aquí arriba con mis padres, pero de allí pues, acarreábamos agua con cubetas o con un galón. Ya después compramos manguera y pues ya se viene cambiando tramos por tramos. Ya hasta ahora sí existe la manguera. No tenemos tubería de galvanizado. Como no nos alcanza dinero para comprar, entonces manguerita. Tenemos un manantial que llega en la parte baja y pues hasta ahí tenemos que ir a lavar o a traer agua limpia para Lamentablemente no tenemos agua potable. Nos tenemos que ir a acarrear, más o menos un poquito lejos, unos 15 minutos. No es tanto, no hay mucha agua, es un pequeño nacimiento. Pero nosotros, en Buenavista, la parte baja, hemos sufrido con el agua. Agua potable que cada 15 días nos surte. Es una tubería que tenemos, pero cada tubería tenemos nuestro ramalito de donde tenemos la toma de agua y de ahí llega hasta la casa. Cada quien así, nosotros somos beneficiarios, creo que 17 o 19 beneficiarios de esa parte. No tenemos agua potable, captación de agua por medio de lluvia. Pues ahorita pues tenemos tanques de almacenamiento de lluvia y pues de eso nos abastece en medio año y ya pues en tiempo de calor pues ya no nos alcanza. Agua potable no tenemos. Pues nosotros tenemos captación de agua de la lluvia. Pues una comunidad se llama Tazololapa, ahí nos jalamos el agua cuando no teníamos la cisterna. Sí, es un manantial, pero pues en tiempo de seca ya no abastece y por lo mucha familia que hay de ese motivo. O sea, digamos, yo estoy hablando sobre 150 familias, un ejemplo de 5 a 6 personas, ¿cuánto no multiplica? Ajá, y pues es mucho, entonces de ese motivo, pues, por las fugas que tienen las tuberías, de esos motivos, a veces ya no abastece. Pues a aquellos, digamos, o a mí también, pues contamos con esa cisterna, pues lo juntamos ahorita, aprovechando ahorita que hay suficiente, entonces, pues, digamos, no nos falta el agua. Pero aquellos que no cuentan con las cisternas, pues no nos queda otra más que acarrear. Bueno, agua potable en sí no, solo que pues, la distribuyen a través de una manguera desde un pequeño arroyo. Se puede decir que alquilado o prestado por un habitante de ahí, donde todos a través de mangueras la conectan y pueden llegar el agua a sus casas, ¿no? Pues lo que ocupamos nosotros en tiempos de calores, sí, unos 5 o 6 meses. Sí, a veces pues descompone, pues ya ahí paramos, pues ya no nos toca el agua, pero pues, ya empezamos a carrear otra vez, pero si nosotros vamos por el ayuntamiento o otra parte, pues ya si nos apoya, pues lo compone la bomba. Pues ahorita pues se ve que sí funcionan, pero ya no tanto pues.
Gracias, Jorge, por apoyarme en pasar este video. Como pueden ver, el valor social del agua tiende a las reacciones del sujeto, a sus necesidades, a los intereses, a sus aspiraciones, a las preferencias y a las demás condiciones fisiológicas, geográficas que están dadas por la propia evolución histórica, basadas en la organización económica, jurídica, religiosa, tradicional de una sociedad en una época determinada. En la política pública, ¿qué podríamos nosotros ahora repensar? La dimensión social generalmente la vemos como número de habitantes sin acceso al agua. Y ahí nos quedamos. Sin embargo, dejamos fuera toda esta representación o esta vivencia de no ser solamente números de habitantes sin acceso al agua. Va más allá el valor social, la significación que se le da a la relación que podemos establecer con el agua. Y aquí terminaría. Jorge, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctora, por aceptarla. Y le pasamos entonces ahora la palabra al doctor Fermín Reiradas. Doctor. Muchísimas gracias, Jorge y doctor González Villarreal. También, Judith, me da un gusto estar aquí y agradezco mucho la oportunidad de compartir nuestra experiencia, mi experiencia y la experiencia de Cántaro Azul en relación al valor del agua, en particular el valor social del agua. Primero, en estos 15 minutos lo que quiero hacer es primero reconocer, ¿no?, que la investigación y lo que se ha logrado documentar sobre el valor social del agua es muchísimo más amplio de lo que podemos compartir desde Cántaro Azul. Después quiero hablar sobre una experiencia específica en Cántaro Azul, en la cual el poder ver con distintas dimensiones cómo las personas valoran al agua es esencial y crucial para desarrollar una solución de agua, de tratamiento de agua a nivel casero. Y finalmente quiero hablar sobre el contexto nacional en el que nos encontramos, en particular en el que todavía no se han materializado los derechos humanos y cómo la perspectiva del valor del agua puede nutrir o entorpecer esta construcción y debate que se está llevando a cabo en el país. Entonces, bueno, en términos del valor social, entiendo que ya hubo un conversatorio sobre el valor cultural del agua. Es como difícil desagregar el valor social y cultural del agua. No puedo mencionar investigadoras, investigadores o a personas de organizaciones de la sociedad civil de uno en uno que han trabajado sobre esto, pero sí recalcar, por ejemplo, las investigaciones que se han llevado a cabo desde el CIESAS, desde la UAM, desde el INTA, la UNAM, el Chapingo y muchas otras universidades a lo largo y ancho del país que han documentado que pues, el agua no es una mercancía, el verla directamente desde una perspectiva económica o desde una perspectiva política o de infraestructura es completamente insuficiente e inadecuado. Y sí es una invitación a que pues personas que han llevado a cabo estas investigaciones puedan también contribuir en espacios como estos con pues, todas las trayectorias que han generado y lo que han logrado descubrir y documentar en su trabajo, ¿no? Dentro de esto, bueno, aquí, por ejemplo, en Chiapas es clarísimo, ¿no?, cómo la sociedad ha formado festividades y también rituales relacionados con el agua y que son fundamentales estas festividades y rituales para la construcción de identidad y la construcción de comunidad. Y en gran medida lo que eso resultaba, ya sea que se llevaran a cabo de manera explícita o intencionada o más como una evolución social, es el que permitía que las comunidades tuvieran una mayor capacidad de respuesta para enfrentar los retos relacionados con la gestión del agua en su territorio. Obviamente estamos en un proceso de cambios muy profundos en las comunidades y en los territorios en los cuales ahora las comunidades se enfrentan no nada más a cambios de usos de suelos que generan un impacto importante en la disponibilidad y la calidad de sus fuentes de agua, sino también al cambio climático. Y entonces, en paralelo a esto, también las figuras de comunidad, por ejemplo, de comunidad indígena o de pueblos originarios y también de los mismos ejidos se han estado desmantelando, cada vez tienen menos poder de toma de decisión, las decisiones que toman son menos relevantes a lo que pasa afuera de la comunidad y creo que estamos en un momento en el que
en las instituciones, tanto locales, comunitarias, hasta las instituciones a nivel municipal, estatal y federal, no tienen las estructuras adecuadas ni de reconocimiento, digamos, del valor social para poder afrontar los retos que tenemos, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, que pueda existir una mirada más profunda a esto y que pueda incidir eso en las políticas públicas. Además de esto, pues bueno, quiero compartir algo más que tiene que ver con la vivencia particular de Cántaro Azul, y esto regresando a hace más de 10 años, casi cuando empezó Cántaro Azul como organización. Quiero compartir aquí un fotodocumental que hicimos cuando en Cántaro Azul empezamos a investigar sobre el manejo de agua en la vivienda y encontramos pues lo que la mayoría de las personas que trabajamos en el contexto rural hemos podido observar, ¿no? Que la mayoría de las personas consumen agua que está contaminada, principalmente con microorganismos, y que eso tiene un impacto muy serio en la salud de las personas. Si bien la mortalidad infantil se ha reducido, la morbilidad sigue estando muy presente, y esto impacta a millones de niñas y niños en términos de tener enfermedades gastrointestinales crónicas que contribuyen a la malnutrición y reducen el potencial de desarrollo físico y cognitivo de ellas, lo cual es una de los causales pues, de la brecha de desigualdad tan abrupta y tan grande que tenemos en nuestro país. Entonces, cuando organizaciones como nosotros y grupos de investigación encontramos esta realidad en campo, pues la primera perspectiva es, digamos, desde el valor de salud pública, tratar de incidir en eso, ¿no? Y en este contexto lo que vimos fue pues que las instituciones como la Secretaría de Salud, la ahora Secretaría de Bienestar, promovían pues el hervir el agua en el hogar o el clorarla. Sin embargo, desde esa perspectiva o valor relacionado con la salud, no era congruente con cómo las familias vivían en el día a día su manejo del agua. Quiero aquí mostrar, por ejemplo, a través de esta fotografía, la señora en una de las comunidades rurales en Baja California Sur, donde trabajamos durante mucho tiempo, recibió de parte de su mamá esta tinaja, donde ella almacena el agua que utiliza para consumo humano. Y en esta tinaja, si bien nosotros desde un valor de salud pública podemos verla como un espacio de contaminación del agua, hay bastante evidencia que cuando el agua se almacena de esa manera en un ambiente con muchos vectores de contaminación y se extrae a través de una taza, se contamina el agua, que si de por sí ya venía contaminada de la fuente, se contamina más el agua en el hogar. Entonces, cuando uno quiere transformar esa realidad a partir de una perspectiva, suceden cosas como el promover el uso de cloro, el promover el hervir el agua, y cuando analizamos esas prácticas, como si realmente se llevan a cabo en las comunidades, pues observamos que menos del 5% de las familias las llevaban a cabo de manera constante. Entonces, estas propuestas que venían viendo al agua desde una perspectiva que combinaba la salud pública y la parte económica, pues en realidad no lograban conectar con la gente, ¿no? A nosotros el poder tener una perspectiva interdisciplinaria o en algunos momentos empezar a tratar de trabajar con una visión transdisciplinaria y de reconocer como el conocimiento también ya de las comunidades y tratar de integrarlo con el conocimiento que se puede generar a través de procesos científicos o de la misma práctica, nos permitió darnos cuenta que también lo que estábamos proponiendo nosotros, que era un sistema de desinfección de agua con luz ultravioleta, primero diseñado pues para ser efectivo en el tratamiento del agua, pero para ser lo más económico posible y con la idea de poder ser replicado, pues empezamos a ver que empezaba a tener también sus propias limitantes. Entonces, otra vez, regresando a esta imagen, podemos ver que para la señora, y esto es un símbolo porque esto sucedía de manera muy común en la mayoría de los hogares, la tinaja, el espacio donde se almacena el agua, la conecta con su familia, pero también la conecta con una práctica común, que es el tener una tinaja en tu hogar. Y esa tinaja es un espacio de expresión artística también, y también llega a tener la generación de otros esquemas de valor, como el que en un contexto donde hace mucho calor, la tinaja a través de su porosidad y la evapotranspiración hace que el agua se enfríe. Entonces también tiene hasta un valor estético, ¿no? Para el consumo del agua. Un segundo, por favor. Aquí entonces en este fotodocumental que hicimos, bueno, pudimos encontrar cómo todo esto estaba relacionado, ¿no?
había una conexión con la familia que se convertía en una tradición y de manera más agregada en una cultura relacionada con el agua, pero también había algunos elementos de valor como más mundanos, como la frescura del agua que genera placer comparado con tomar agua tibia, pues que está al tiempo, y eso también facilitaba el hábito, ¿no? O sea, las personas, sin tener que generar ningún tipo de información, todos avanzaban hacia la tinaja y preferían tomar de la tinaja porque era un agua mucho más placentera. Como mencionaba, también son espacios de creatividad, de estética y de orgullo. Las tinajas son los espacios de mayor orgullo que hay en los hogares de estas comunidades, en particular ahora que las políticas públicas y el sistema socioeconómico en el que estamos fomentan como casas iguales en todos lados, que no se distinguen una de otra y que pierde uno la individualidad y el estar orgulloso del espacio donde vives y donde creces. También la tinaja, al ser pues, de materiales, digamos, orgánicos, les permitía conectar con lo que ellos veían en sus fuentes de agua, que tendían a ser diferenciadas en el agua que utilizaban para fines agrícolas, que pues eran aguas superficiales con mucha mayor contaminación, a el agua que utilizaban para usos domésticos como los manantiales o los pequeños pozos, que tenían alrededor pues materiales muy parecidos a la propia tinaja, ¿no? Entonces eso nos llevó a nosotros a generar un sistema de desinfección de agua, le llamábamos mesita azul, en el que tratábamos de que este sistema pudiera también, no de la misma forma que la tinaja, pero pudiera también generar un orgullo en las familias tener uno en la casa, y eso lo empezamos a observar al ver que cuando invitaban a familiares de la ciudad, le decían, mira, pues tú aquí en la comunidad rural, que se supone que es un espacio marginado, tienes un sistema mucho mejor que el que tengo en la ciudad, más bonito también. El garrafón donde procurábamos que se almacenara el agua, decidimos también forrarlo con tela de mezclilla, que lo pudieran mojar y entonces que el agua también fuera más fresca, de menor temperatura, y pudiera entonces lograr esa mayor apropiación. Entonces, digamos, el esquema de reconocer los distintos valores del agua, para nosotros como organización definitivamente ha sido útil en espacios específicos como el diseño de una solución de tratamiento de agua en la vivienda, ¿no? Sin embargo, sí creemos, ahora como una institución que trabajamos también de manera más amplia en temas de políticas públicas, de incidencia y de cambio sistémico, pues también vemos las limitantes que hay desde esta perspectiva del valor del agua. Tampoco pude encontrar el reporte completo, como mencionaba la doctora Domínguez. Sin embargo, sí tuvimos acceso al resumen ejecutivo del informe de Naciones Unidas, donde pues, plantea estas 6 dimensiones relacionadas con el valor del agua: el ambiente, los servicios de agua, higiene y saneamiento, la energía, la industria y el comercio, la dimensión cultural, la infraestructura, y la alimentación y la agricultura. Mostrando la parte cultural hasta el final y en general las discusiones que se llegan a ver en este resumen ejecutivo se enfocan principalmente en convertir esos valores como el cultural o el ambiental a un valor económico para que pueda llegar a ser integrado con los demás valores y entonces se puedan llegar a tomar decisiones. Y eso nos parece algo completamente preocupante porque en la sociedad en la que vivimos, lo económico generalmente es lo que se prioriza. Lo hemos visto desde cómo se toman decisiones en instituciones como la Comisión Nacional del Agua, hasta, por ejemplo, algo que podemos tener como muy presentes ahorita en la pandemia, algo tan irracional como que los bares abrieron antes que los parques, ¿no? Los parques siendo espacios donde uno puede tener un espacio recreativo que se necesitaba en la pandemia, al aire libre, con mucho menores posibilidades de contagios. Tardaron meses en abrirse después que los bares, y en particular porque no había un sujeto beneficiado económicamente por la apertura de los parques, y los bares fueron mucho más efectivos en incidir en las políticas públicas para poder reabrirse, ¿no? Entonces, nosotros creemos que si se trabaja, o sea, es muy importante visibilizar los valores de agua más allá del económico, sin embargo, no caer en tener que convertir los demás valores en un valor económico. Y eso nos llevaría entonces a generar esquemas donde el valor no tiene que ser, el valor cultural, el valor ambiental, no tienen que ser justificados desde la perspectiva económica y pueden tener un peso similar al valor económico o al de servicios o al de salud o al de alimentación y al cualquier otro, ¿no? Ahora, un elemento positivo que vemos en este resumen ejecutivo es el que a través del ejercicio de valorizar
económicamente de manera más amplia el agua, se reduzcan externalidades. Eso sí creemos que se requiere, ¿no? En el país y en general en el sector del agua. Hay muchísimas externalidades económicas en las actividades que tienen que ver con el agua, desde los servicios, o sea que se externaliza el no tener tratamiento para reducir los costos y entonces el costo acaba cayendo en la comunidad que está cuenca abajo, hasta en la gestión o administración del agua en la que se externalizan los costos hacia el futuro, ¿no? Al degradar una cuenca, al sobreexplotar las aguas subterráneas. Entonces es algo general que vemos de manera positiva. Ahora, en el caso internacional, pues sí vemos problemático que este documento de Naciones Unidas y que el Día Mundial del Agua, al enfocarse en los valores del agua, no tenga un lenguaje de derechos humanos. En el resumen ejecutivo no hay una sola mención a los derechos humanos, al agua y al saneamiento y a muchos otros derechos humanos asociados al agua, mucho menos. Y eso lo vemos muy preocupante. O sea, ¿por qué Naciones Unidas sí abre este tema del valor del agua, pero no toma como base algo fundamental que son los derechos humanos? Y en el caso de México, si bien el tener estas otras perspectivas del agua y tener un trabajo más interdisciplinario o transdisciplinario puede ser muy positivo, también creemos que el momento actual lo que nos pide es integrar el derecho humano al agua y al saneamiento y los derechos asociados al agua en la legislación, en los marcos jurídicos, tanto el nacional como los estatales y municipales, y después de eso poder utilizar esquemas como el de los valores del agua para afinar las decisiones, ¿no? Creemos que estamos todavía en un esquema de negación en términos del derecho humano al agua y al saneamiento. Esto se puede ver en argumentos como que no se requiere, para cumplir el derecho humano al agua y al saneamiento, no se requiere de una ley, que se puede hacer eso o podemos esperar a la ley, que se puede ir haciendo a través de las políticas públicas, de la forma en la que trabajamos. Y en realidad eso no es cierto. O sea, estructuralmente el sistema normativo de políticas públicas que tenemos no reconoce el derecho humano al agua y entonces es siempre ir en contracorriente y por más que se logre integrar en el discurso, no se logra avanzar de manera asertiva. O también, por ejemplo, en menciones como que el crear una ley general de aguas que reconozca los derechos no es necesario abrogar la LAN. Cuando elementos que tenemos reconocidos en nuestra Constitución, desde derechos humanos hasta los derechos de los pueblos originarios, no son compatibles con la Ley de Aguas Nacionales y se requiere revisar y generar, o sea, abrogar la LAN y generar una ley general de aguas, crear una ley general de aguas que pueda armonizar esto con una perspectiva de derechos humanos. Entonces, sentimos que esto es fundamental y la evidencia está, o sea, tanto en la Constitución como nosotros consideramos que es el elemento, la promesa que hace el país para unirse, o sea, unir toda la diversidad que tenemos en México y todas las formas sociales de organización que tenemos en México para unirnos en un país es la Constitución, y entonces deberíamos respetar lo que está planteado en la Constitución. Y por otro lado, la evidencia que existe en el país, ¿no? Por ejemplo, mientras se hacían campañas de valorar el agua en las ciudades, cerrando la llave mientras te lavas los dientes y cosas tan puntuales como esa, se estaba administrando el agua de una manera en que solamente se contemplaba la parte económica y se sobreexplotaron las aguas subterráneas de muchas ciudades del centro y norte del país, y eso hizo que los sistemas operadores ahora tengan que acceder a agua mucho más profunda que está contaminada con arsénico y fluoruros, ¿no? Esto lo hemos visto de manera muy clara en un trabajo conjunto del Inventario Nacional de Calidad del Agua, la Red de Acción por el Agua y Cántaro Azul, donde visibilizamos que cientos de municipios están proveyendo agua con datos oficiales, están proveyendo agua con arsénico, con fluoruros a los usuarios en la ciudad. Y finalmente, también mientras estaban estas campañas de tu persona, valora el agua y utiliza menos, los organismos operadores estaban concentrados en una dinámica más político-electoral y no invertían o no sostenían a las plantas de tratamiento, lo cual resultaba en una contaminación muy fuerte de las aguas superficiales, que también después son utilizadas para brindar agua a la población, con unas consecuencias muy negativas que finalizo diciendo que tienen que ver mucho con la pérdida de calidad de vida, con la pérdida de bienestar de la mayor parte de la población del país, ¿no? Entonces, pues mi mensaje principal es que tanto a nivel internacional como a nivel nacional necesitamos primero trabajar en que los derechos humanos asociados al agua
entren a los marcos jurídicos y normativos, eso incida en las políticas públicas y después, como herramientas adicionales, podamos integrar estos valores del agua, pero no convirtiéndolos a un valor económico, sino dándoles su propio valor y su propia incidencia en la toma de decisiones. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir. Muchas gracias, doctor Reigadas. Bueno, como sabemos, ya confirmamos que a nivel global hay un problema de Facebook, bueno, de Zoom para transmitir en Facebook. Hemos estado viendo reportes desde Estados Unidos, de Europa, entonces sí es algo que está fuera de nuestras manos. Y simplemente decirles que vamos a transmitir esto en vivo, tan pronto no sea posible, y se resuelva este problema. Y pues agradecerles estas reflexiones tan importantes que hay tres cosas que rescato de esto: los problemas para visibilizar los diferentes valores del agua, en particular el valor social, que no a todos nos queda claro exactamente a qué nos deberíamos de referir cuando hablamos del valor social del agua, y que ustedes nos ayudaron un poco a visibilizarlo. Y de esto también va ligado a si es posible o es incluso deseable integrar múltiples valores del agua en una sola perspectiva, ¿no? Ya nos decía el doctor Reigadas que no siempre es lo más deseable, pero entonces, ¿cómo hacemos para que las personas reconozcan estos múltiples valores? Y más allá de eso, ¿cómo hacemos para integrarlo en una política hídrica que, como también decía el doctor Reigadas, sea equitativa, justa y basada en los principios de derechos humanos? Y pues bueno, esto es justamente porque no es posible separar los diferentes valores del agua. Y no sé si tengan a ustedes alguna reflexión final, ya que no hay preguntas ni respuestas en este momento, pero la reflexión que justamente tendremos dentro de 8 días va a girar en torno a esta idea, ¿no? Los problemas para visibilizar este valor en específico, el valor social que ustedes están representando en este momento, si es posible y deseable integrar múltiples valores en una política hídrica y cómo avanzamos en una política hídrica basada justamente en derechos humanos. Doctora Judith Domínguez. Sí, brevemente, a partir de estas conclusiones que tú sacas de las presentaciones que realizamos, y sobre todo la última, de es posible y es deseable integrar las valoraciones, por lo menos estas 5 que Naciones Unidas destaca en una política pública del agua. Yo creo que sí, ¿no? Que es deseable y es posible, porque hasta ahora nos hemos quedado en una visión económica, en una visión de infraestructura, nada más, como si ese fuera el agua, ¿no? Como si eso es lo que deberíamos de entender. Ya más recientemente, cuando hablamos de enfoques basados en la naturaleza para resolver problemática de agua, entonces ya empezamos a incorporar la dimensión ambiental e incluso a valorarla económicamente, como dice Fermín. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos hidrológicos, estamos poniéndole un precio finalmente al agua, a ese servicio invaluable que proporcionan los bosques, ¿no? La conservación de bosques para que retengan e infiltren agua. Entonces sí va una orientación que me parece que los tiempos que vivimos ahora son una oportunidad para trascender esa reducción monetaria que se termina haciendo sobre el valor que puede tener el agua, ¿no? Ahora, ¿es deseable? Yo diría que sí, entender tanto de quien hace la política pública como por parte de la sociedad, que el agua no solo es el líquido que corre, sino que tiene una representación y un valor cultural que muchas veces, muchas veces no vemos, ¿no? O no estamos habituados, sobre todo, insisto, si vivimos en la ciudad, ¿no? Si vivimos en la ciudad, pues esas dimensiones las vemos cuando salimos, cuando vamos a un museo, cuando tienes oportunidad quizá de reflexionar un poco más sobre la importancia que puede tener el agua en tu vida. Pero es deseable una comprensión integral. Sí, y creo que es lo que se requiere en estos tiempos, ¿no? Y de que es posible, sí, por supuesto, ¿no? Si ya hemos abordado la dimensión económica, la dimensión ambiental de lo que significa el agua, ahora incorporar esta dimensión social
es posible, no es tan fácil, diría yo, quizá, sobre todo si nunca la has manejado, si la has reducido a habitantes sin agua, ¿no? Habitantes que hay que incorporar a la red pública, así se dice, ¿no? Cuando se elabora y cuando se ve el problema de acceso al agua. Habitantes por incorporar, que aún nos falta. Sin embargo, ¿cómo se ha, creo yo, iniciado, sobre todo en el ámbito rural, a través de la política pública, en ese apartado APA rural del ProAgua? Pues al incorporar tecnologías más adecuadas. Creo que ya ese es una de los caminos que nos marcan que efectivamente se está incorporando esa percepción que pueden tener de la solución, ¿no? De la solución al acceso al agua que puede tener una comunidad. Ahora, de que se puede avanzar más, creo que sí. Y ahí yo quisiera comentar que con la gerencia que lleva la parte rural de Conagua, estamos avanzando en ese camino, ¿no? Trascender la tecnología más adecuada, que ya es obligatorio en las reglas de operación, hacia la participación como lo dicen las reglas, sin embargo, las reglas de operación del ProAgua del 2021, sin embargo, no hay ruta para hacerlo, hacia la construcción directa con dinero público, que eso no es fácil, con dinero del ProAgua, en estas localidades en que yo presenté, ¿no? De Veracruz, supervisados, supervisados, acompañados con instituciones de diverso tipo, organizaciones sociales e instituciones académicas, porque es necesario, ¿no? Pero ahí hay una especie de co-construcción que ahora se pide en las políticas públicas y de concretizar esa dimensión social del agua en la solución del problema. Muchísimas gracias, doctor Fermín Regadas. Sí, bueno, coincido en que es posible y es deseable integrar los distintos valores del agua. Las anotaciones que quiero hacer es indispensable que no sea a través de una conversión económica. Por ejemplo, cuando hablamos de que puede haber un servicio ecosistémico o de cómo el ambiente puede tener un beneficio económico en el presente o en el futuro hacia la sociedad, para mí eso sigue estando en la dimensión económica del agua o del valor económico del agua. Lo mismo en la parte social, pues. Entonces, está bien visibilizar la pérdida económica, por ejemplo, que tiene que ver con la salud pública, de no tener sistemas que brinden agua de buena calidad, y eso, reitero, debería entrar dentro de la ecuación del valor económico del agua. Debería trabajarse también en el valor económico del agua, en integrar lo que normalmente se externaliza, para que podamos tener de manera más clara un valor económico real de las distintas decisiones que podemos llegar a llevar, o sea, que podemos llegar a tomar o construir. Y dentro de ese esquema tiene que haber también la participación de los otros valores, pero desde su dimensión, sin tener que convertirse a la dimensión económica. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer a través de espacios como espacios de gobernanza, donde existen representantes de los distintos valores del agua y sus opiniones vienen sustentadas desde lo que es importante para esa dimensión, no a las demás. Entonces, sí puede haber esquemas de gobernanza en donde se pueden llegar a integrar los distintos valores. Creo que el hacerlo nos llevaría a construir un sector mucho más saludable y efectivo, pues, de agua en México, que genere bienestar y que también permita conservar o restaurar el ambiente, no nada más por los servicios ecosistémicos que brinda, sino también por lo que es el ambiente directamente. Aquí hay un elemento clave que para que pueda existir esa representatividad y que digamos, los distintos valores del agua puedan estar en un lugar simétrico, que ese es uno de los problemas grandes, ¿no? O sea, aunque estén en la mesa, generalmente esa mesa es asimétrica, y la parte económica y la parte política que no está siendo visibilizada tienen como mucho mayor poder que las demás dimensiones. Pero un elemento fundamental para reducir la simetría de la mesa es que puedan reconocerse como sujetos de derecho, tanto, por ejemplo, a los sistemas y organizaciones comunitarias del agua, a los pueblos indígenas, al ambiente directamente también, ¿no? O sea, hay propuestas muy interesantes de decir, bueno, ¿qué pasa si un río,
un humedal es reconocido como un sujeto de derecho sin tener que convertir en argumentar cómo eso va a brindar beneficios económicos o no más adelante. Entonces, el reconocimiento de sujetos de derecho a estos actores que ahorita no lo tienen, me parece fundamental para que esa mesa sea menos asimétrica. Y lo que sí considero también crucial es que no nos distraiga esta conversación de los valores del agua de algo fundamental que tenemos que ya entregar resultados como sociedad, que es tener un marco normativo, jurídico, y que nuestras políticas públicas y nuestro actuar desde la sociedad civil hasta las autoridades y la academia y todas las demás personas que conformamos la sociedad respete un marco de derechos humanos, en particular el derecho humano al agua y el saneamiento y los asociados al agua. Los derechos humanos ni siquiera son algo como muchas veces se ha dicho, bueno, eso se puede cumplir en Europa o en Norteamérica. No, la verdad es que los derechos humanos lo que mencionan son elementos básicos en cómo deberíamos de vivir, ¿no? Y de cierta forma en México tristemente hemos normalizado pues la muy mala calidad de los servicios de agua, la contaminación de los cuerpos de agua, la sobreexplotación del agua, de los recursos hídricos. Entonces sí tenemos que construir todas y todos reconocer que no es normal lo que está sucediendo, que en México tenemos las capacidades para cumplir con los derechos, por lo menos en la gran mayoría de la población y de los espacios en los que trabajamos. Y tiene que haber un cambio fundamental en cómo estamos organizados al respecto. Dentro de eso, nuevamente, los distintos valores del agua, bajo las condiciones mencionadas, serán útiles, ¿no? Pero no podemos quitar el foco de esta base que tenemos que llegar a cumplir. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Justamente estas últimas reflexiones de ustedes son una excelente invitación para la próxima semana que vamos a tener este conversatorio, donde la idea es justamente tener representados estos distintos valores a un nivel de igualdad, ¿no? Donde cada uno de los representantes pueda exponer justamente cuáles son las dificultades para visibilizar su valor y cómo poder integrarlos en una política basada justamente en derechos humanos y orientada, esto es muy importante recalcarlo, no queremos hacer esta serie de webinars sobre los valores del agua simplemente para analizar el valor por sí mismo, ¿no? Sino también orientado hacia dar algunas guías u orientaciones con respecto a la política pública y el cumplimiento de los derechos humanos, al agua potable y el saneamiento. Bueno, vamos a intentar transmitir esto y les recordamos a las personas que nos siguen, si nos están viendo en vivo, que pueden hacer sus preguntas y las transmitiremos a los ponentes en el conversatorio. También vamos a poner la liga de registro para que puedan ocupar o tener derecho a la constancia que habíamos platicado. Les agradezco de nuevo, doctor Fermín Reigadas y doctora Judith Domínguez, por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a la UNAM por esta invitación. Un fuerte abrazo.